plato, Radio Cutipa. ¿Cómo están, amigas, amigos? La bienvenida a esta guarida, una guarida que tendrá dos partes. Por supuesto, una parte futbolera y la otra parte en la que vamos a poner en la licuadora economía, política, lo último que está sucediendo en el país y, ¿por qué no?, darle el contexto también internacional. Comenzamos, como todos los días de la semana, con Víctor Hugo Romero. Ha hecho su tarea y esto es lo que nos propone. De los creadores de la serie B llega la cisterna satánica y ahí está la cisterna satánica. Gracias a Víctor Hugo por esta imagen. Claro, es un nuevo capítulo que vivimos en el país. ¿Quiénes son los responsables de esta mezcla que ha sido satánica? ¿Por qué? Porque nuestros vehículos están o peligrando o en los talleres. Si no me cree, pregúntele al chofer de minibús, al chofer del radiotaxi, al chofer del trufi, a los choferes del transporte pesado. Si no les cree, pregunte a su tío, pregunte a su abuela, pregunte a su mamá, a su amigo, a su amiga. Alguien cercano siempre le va a traer una de estas historias. Esta gasolina perreada, como dijo mi colega Jorge Barraza, esta gasolina impura, esta gasolina en pésimas condiciones, y de ahí la inspiración para Víctor Hugo Romero, de los creadores de la serie B, llega la cisterna satánica. Gracias, Víctor Hugo, como siempre, por traer la mirada siempre crítica y el arte, ¿no?, desde el periodismo también. Bueno, segundo tema, preámbulo, lo que nos ha sucedido como país. Anoche ha sido una noche con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y terminamos, no voy a decir tristes, voy a decir agradecidas y agradecidos con la selección. Inés me preguntaba cuál imagen ponemos. Yo le decía una que muestre la verdad, nuestra tristeza, pero una tristeza que va acompañada de agradecimiento. Esta es la imagen que hemos escogido para esta introducción. Dos cosas tengo que decir desde mi posición, que no es la de una experta, simplemente una boliviana que ha visto a la selección dejar todo en la cancha. Dos cosas. La primera, duele el dolor de Villegas, duele el dolor que él ha expresado en los minutos posteriores a este partido tan esperado. Segunda cosa que me queda también después de este partido, ¿cuánta responsabilidad en chicos tan jóvenes? Pienso en mi hijo joven, piense usted también si tiene hijas, hijos, sobrinos, ahijados, chicos jóvenes, muy jóvenes, que tenían sobre las espaldas y tienen sobre las espaldas una responsabilidad
enorme. Quiero ponerme en el lugar de estos chicos, de sus papás, de sus mamás, cómo habrán sufrido tan jovencitos y con una responsabilidad tan grande. Eso es lo que pienso de el DT Villegas, eso es lo que pienso de estos chicos que han dejado su corazón entero, su voluntad entera, su esfuerzo en esta cancha. Qué difícil debe ser para estos jóvenes tan changos y con una responsabilidad tan grande. Lo otro, el análisis sobre la estrategia que ha planteado el DT, sobre las condiciones de la selección, lo que dejamos atrás, lo que queda por delante, los escenarios, todo eso se lo voy a dejar a mi colega gringo González y a mi colega Jorge Barraza, que en la segunda parte van a hacer el análisis más profesional, experto en esta materia. Yo me quedo con mi corazón de mamá diciendo, ay caray, estos chicos han dejado todo y cómo estarán sus corazones. Eso es lo único que digo en esta etapa de un adiós al Mundial, pero en esta etapa de sigamos, en esta etapa que tiene que privilegiar la esperanza y el trabajo. Eso es lo que nos queda. El mañana, el trabajo, la tarea pendiente para mañana poder escribir un capítulo más luminoso en la selección y como país también. Importa el pegamento que hemos consolidado en esta etapa de alegría, de esperanza, el pegamento como país. ¿Habrá pegamento en la política? ¿Habrá pegamento en la economía? Me pregunto y se lo voy a preguntar al economista Omar Velasco en nuestra siguiente parte, donde vamos a hacer un balance de el último decreto, de las medidas económicas, de la marcha de la COP, a ver un retrato último de la economía y la política antes del análisis futbolero en esta guarida. Volvemos después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo ¿Qué tal, amigos tecnólogos? Soy Jorge Copca y les doy la bienvenida a TechVision. Los satélites hacen cosas increíbles. Starship es el cohete más grande que se ha construido. DeepMind está a punto de empezar pruebas en humanos con fármacos diseñados por IA. Obras de arte animadas con la inteligencia artificial. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Nuestras compañeras y nos estaban sufriendo violencia doméstica. Para la piel, 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. Historia de terror que siempre te toca leer. Sentir vergüenza, amor, miedo, sentir rechazo. Otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo. ¿Quién había ya la televisión? Con nacer mujer. El fracaso o el éxito es por culpa de uno, ¿no? El mismo pueblo no tiene un centro de salud que les dé esa seguridad. Transitar el socialismo por la vía pacífica, ¿no? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Iskra del Sur. ¿Qué tal, amigos tecnólogos? Soy Jorge Copca y les doy la bienvenida a TechVision. Los satélites hacen cosas increíbles. Starship es el cohete más grande que se ha construido. DeepMind está a punto de empezar pruebas en humanos con fármacos diseñados por IA. Obras de arte animadas con la inteligencia artificial.
Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Muy bien, está ya Omar Velasco, es dueño de la guarida, copropietario, por eso ponemos Bonnie and Clyde, porque formamos parte de esta aventura que es sostener este espacio, la guarida que se quiere plural, se quiere amistosa, una guarida que nos ampare y nos permita dialogar con el que no piensa igual que uno, con el que piensa igual que uno también. Así que gracias, Omar Velasco, economista, muy amigo de esta guarida. ¿Todo bien, Omar? Corriendo de un lado a otro, ¿no? De eso hablábamos hace un momento. Sí, los ajetreos que no faltan, te decía. La universidad, los medios, ¿no? Sí, el ajetreo del día no pasa, pero mira, voy a aprovechar muy cortito porque frente al ajetreo, aquí están las recomendaciones. El día viernes voy a presentar un libro ahí en la Feria del Alto, en la Feria del Libro. Muy bien. Mi libro se llama La Economía del Tiempo. Fíjate tú, lo que yo trato de hacer en el libro es de dar consejos desde el ámbito de la economía, pero obviamente también desde la psicología, desde recomendaciones cotidianas de cómo uno tiene que aprender a administrar bien su tiempo, ¿no? Y aquí primero se parte de la idea de entender que el tiempo es el recurso más escaso que tiene un ser humano. No es el oro, no es la plata, no son las riquezas, es el tiempo. Tú tienes que saber acumular tiempo, ahorrar tiempo, y luego saber a quién se lo vas a dar, ¿no? Y obviamente este es un libro que busca mejorar el bienestar de las personas, evitar caer en la trampa de las redes sociales donde perdemos miles de horas improductivas, pero también aprender de la inteligencia artificial, porque hoy son nuevos tiempos y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar, a ser más productivos. Entonces, me va a encantar cuando ya pueda hacer la presentación, pues venir y contarte algunos resultados que me han ayudado a mí en lo personal a evitar que estos correteos del día a día pues me afecten, me ayuda más bien a mejorar mi bienestar personal. Bravo. Yo aplaudo, de verdad, aplaudo que te hayas lanzado en este trabajo, Omar, porque no hay regalo más lindo de parte de un economista que nos hable del tiempo. El economista normalmente está metido en el mundo de la economía, en gran parte de la economía pura y dura, y es un regalo que un economista amigo de la guarida como tú nos regale esta propuesta. Vamos a hablar del libro de manera más larga en una siguiente oportunidad, de una manera más relajada también, invirtiendo el tiempo en tu libro sobre la economía del tiempo. Me estoy acordando de mi amiga muy querida Verónica Córdoba, cineasta. En una conversación en torno al dinero, hablábamos de los ahorros, de lo que hacemos o no hacemos con el dinero, y Verónica me dijo, yo lo que hago con el dinero cuando lo tengo es comprar tiempo, me dijo, y fue inolvidable esa frase. Cuando uno tiene dinero, qué interesante es comprar tiempo. Y yo le decía a Verónica, ¿cómo compras el tiempo? Y me dice, invertirlo en los momentos que van a quedar, llámese viaje, llámese momento compartido con la familia, todo aquello que se queda como la inversión más grande, que es estar con los nuestros, disfrutar, recordar, todo aquello que queda para el tiempo. Eso es comprar tiempo, y en eso he pensado ahora que me citas tu texto, que vamos a leer con interés, Omar. Sin duda,
sin duda, el tiempo es el bien más escaso y es el bien más valioso. Y el tiempo, ese sí que se acaba. Los ahorros pueden crecer, los bienes inmuebles se pueden multiplicar, se puede vender, se puede ganar, se puede hacer negocio, se puede acumular dinero, es verdad. Y uno no se lleva nada. Esa es otra de las frases que transitan por el mundo popular. Nada nos llevamos, y es verdad. No nos llevamos nada, así que la mejor inversión es el tiempo, la economía del tiempo. Bravo, qué bueno que lo hayas hecho, Omar, qué buena noticia. El tiempo se va, nuestras vidas también, así como nacemos, florecemos, nos reproducimos o no, pero sobre todo florecemos y llega un momento en el que dejamos de estar así físicamente. Hoy quiero dar un adiós a un colega que no está físicamente, Germán Arauz. Nos acaba de dejar en este mundo material. Ahí está, Germán Arauz, colega, admirado. El mundo periodístico hoy está triste porque perdió la selección y está triste también porque se fue Germán Arauz Paceño, nació en 1941, colega, periodista, escritor. Él ha apostado por el mundo de la literatura, de la cultura, en el periodismo, ha trabajado en varios periódicos que están en extinción, ha trabajado en varios periódicos como El Día de Santa Cruz, La Razón de la Paz. Recuerdo también su trabajo en la prensa, en La Paz, fue editor de opinión, fue editor de cultura, editor de Pegatina, suplemento literario del semanario Aquí, colaborador de la revista de cuento Corre Ve y Dile. Creo que también ha sido un militante del humor corrosivo, dice, por ejemplo, Mauricio, que hace una crítica, enseguida me acuerdo del apellido de Mauricio que lo cita. Enseguida les digo el apellido de Mauricio. Un periodista con vocación de la palabra. Ahí me quedaría yo. Mauricio Sousa, aquí está, lo encontré. Mauricio Sousa escribe un prólogo a uno de los textos de Germán Arauz, y dice esto Mauricio Sousa, que es también comunicador, un especialista en cine, un amante de la palabra también, Mauricio Sousa, dice en este prólogo: los textos de Arauz pisan diversos espacios, los territorios de lo grotesco urbano, cierta realidad rural chaqueña, el universo de los niños. En casi todas esas exploraciones se mantuvo fiel a una constante, el humor corrosivo. Además, no es impertinente apuntar que es un cuentista apegado a las sorpresas. Remata por lo general sus cuentos apelando a cartas de la manga, que no solo sorprenden al lector, sino que ayudan a dirigir sus relatos hacia el absurdo, el del mundo. Qué lindas palabras de Mauricio Arauz, de Mauricio Sousa sobre Arauz. Mauricio Sousa tuvo también un suplemento, conocedor del mundo periodístico. En fin, quiero recordar a su familia, a su hija, que también está en el mundo de la comunicación, y decirle que sentimos con ella esta partida de este mundo material. Pero sigue ahí, a quienes creemos en el tiempo verdadero. Sabemos que las personas, cuando dejamos de estar en este mundo material, seguimos estando en la energía. Ese es mi sentimiento por Germán Arauz, a quien le decimos hasta siempre, ¿no? Y permanentemente con nosotros. Éxito sería de mi parte, Omar. Quiero comenzar esta charla contigo después de haber anunciado este texto tuyo y felicitarte. Comenzar con la marcha ayer de la COP. ¿Qué ha pasado? Hay medios en los que ni se ha mencionado la marcha de la COP. ¿Cómo la sentiste? ¿Cuál es tu lectura de esta última manifestación de la COP? Bueno, primero que estamos en tiempos distintos. Esta no es una crisis cualquiera, no es un pliego cualquiera, porque estamos viviendo
la crisis más profunda de la economía boliviana, al menos en este siglo. Llega, por supuesto, la COP, después de un cambio de liderazgo dentro de las filas organizacionales, después de un periodo, yo creo, de pérdida de legitimidad a nivel nacional, periodo anterior, que de alguna forma también es una carga político, institucional que la COP ha tenido que llevar adelante, pero que creo que ha logrado, primero, posicionar, demandas de la gente. Yo creo que la primera defensa importante que ha hecho la COP ha sido el año pasado, con el decreto 5503, le da a la COP un nuevo aire de fortaleza institucional, pero también de representación de la sociedad, porque no solamente son los trabajadores, y es muy importante entender esto. Están el movimiento indígena originario campesino también, que son asociados también a la COP, entonces no solamente hay que hablar de esto como un movimiento asalariado puro, hay mucho informal, gremialistas, fabriles, sector de salud, educación. O sea, primero yo comienzo un poco como que identificando el momento de este cambio institucional en la COP, sí, que es positivo. Te interrumpo para hablarte de una entrevista que tuve ayer con Glenda Yáñez, que fue parte de las Bartolina, conocedora también de las organizaciones sociales, y con ella coincidíamos en que la Central Obrera Boliviana, que es una organización que ha tenido tanta fuerza en la historia última del país, ha sufrido la misma tormenta que el movimiento al socialismo, porque ha estado en un momento largo de acompañamiento al movimiento al socialismo, que a través de sus líderes siempre dijo que son un movimiento que avanza no como un partido político, sino con las organizaciones sociales, con los movimientos, en fin, y la COP obviamente es una instancia predominante. Ha acompañado durante los gobiernos del MAS, hay que distinguir básicamente Evo Morales y Luis Arce, y sobre todo en la segunda parte, coincidíamos ayer con Glenda, ha pagado la factura de la crisis del MAS, porque las peleas en el MAS, porque si hoy el MAS está como está, es por el propio MAS. Yo he hablado de un suicidio del MAS. Esa pugna entre sus principales dirigentes, Evo Morales, Luis Arce, Andrónico Rodríguez, David Choquehuanca y muchos otros en una primera plana, se han enfrentado, se han acusado, se han matado políticamente, porque la factura es grande, y han arrastrado a sus componentes de poder, entre ellos la COP. Entonces salen también con estas organizaciones con liderazgos paralelos, ¿no? Del ala evista, el ala arcista, por no hablar de los otros liderazgos. Y es lo que tú acabas de decir, Omar. Sin embargo, ayer Glenda decía, yo te lo pregunto porque no lo había escuchado antes, Glenda dijo, después de esta etapa hemos visto la COP a fin de año con mucha fuerza, que es lo que acabas de decir, entra con mucha fuerza en una marcha que, siendo fin de año, siendo Navidad y Año Nuevo, ha logrado sostenerse en el tiempo y aparecer como un interlocutor fuerte del gobierno de Rodrigo Paz. Hasta aquí creo que nos acompañamos. Pero ¿qué dijo Glenda después, ayer? Dijo, lastimosamente, después la COP ha pactado con el gobierno. Y una de las pruebas es que en la caja tenemos a un minero. Han pactado con el gobierno, y si no lo dijo de manera clara, podemos leer entre líneas. Entonces yo te interrumpo para decir, sobre la base de ese diagnóstico del que más o menos podemos coincidir, hubo una baja, un pacto con el gobierno, que no todo pacto es ni legal ni legítimo, ¿no? Se puede entrar en acuerdos con el gobierno. ¿O descartas esto último que estoy añadiendo, Omar? Mira, primero yo creo que una de las virtudes que tuvo el MAS es de no solo ser un gobierno de élite para un sector económico o político, regional en particular, logró abrazar
a las organizaciones sociales de clases medias bajas. La COP, por supuesto, ha sido una de ellas, pero, repito, dentro de una estructura orgánica mucho más grande. A ver, la COP ha sido, creo, la de las pocas organizaciones sociales que este paralelismo que se ha tratado de crear, digamos, en el camino a la ruptura del movimiento al socialismo, no se ha logrado consolidar. La COP ha mantenido, pese a que ha estado debilitada y todo eso, ha logrado mantener una relativa unidad. Ahora, por supuesto, ha habido una sobrecarga también de desprestigio a la COP en un contexto donde la inflación ha subido de manera exorbitante y las organizaciones, en este caso la COP, no ha hecho un debido reclamo de estas demandas asalariadas. Pero, mira, Gramsci te dice que cuando estas organizaciones sociales se estatizan, pierden su esencia, porque dejan de ser reaccionarias, que por naturaleza es la esencia misma de las organizaciones. Y obviamente, ¿estar fuera del poder? Es claro, estar muy lejos del poder es malo, estar muy cerca también es malo. Entonces, creo que es importante que haya una suerte de relacionamiento institucional con las autoridades de gobierno, independientemente si es un gobierno de derecha, de izquierda, pero manteniendo siempre una total autonomía. Yo creo que hoy la COP está tratando de hacer esto, ¿no? Que es un trabajo difícil, ¿no? Porque hoy desmarcarse, por supuesto, de lo que ha sido esta visión antigua de la COP es difícil. Yo creo que la COP se está tratando de mostrar que no es un movimiento político, que son demandas realmente sociales. Ahora, entrando a tu pregunta, porque, mira, yo creo que hay una diferencia marcada. Antes, la dirigencia sindical estaba totalmente subordinada, estaba chantajeada, estaba sometida a probablemente intereses sectarios, ¿no? Porque a los dirigentes se los compraba ofreciéndoles casas sindicales, comprándoles vehículos, puestos dentro de la estructura del gobierno. Eso es la prebendalización de la política. Yo creo que eso no se está haciendo ahora. Yo creo que ese es, o al menos veo que ese es el gran reto que tiene hoy el señor Mario Argollo, ¿no? Demostrar una COP distinta. Obviamente hay pactos que se tienen que realizar, porque mira, estábamos viniendo de una de los periodos de conflictividad más prolongados en el país. Han sido más de 15, 20 días de tensión y obviamente había la necesidad de llegar a acuerdos mínimos. Pero yo no creo que se haya llegado a acuerdos, o sea, yo no creo que la COP hoy se esté sometiendo a los intereses del Estado, del gobierno, porque de otra manera no se habría presentado, repito, el día de ayer, este pliego petitorio, bastante ampuloso, muy crítico en el contenido. Yo no tengo el documento, seguramente ya lo van a poder publicar, pero entre de las cosas que se han comentado es un discurso bastante contestatario y crítico a las políticas de ajuste estructural que el gobierno está implementando. Entonces yo no miraría desde por lo menos la narrativa, la retórica, la construcción de esta defensa nacional que está haciendo la COP, que esté siendo sometida a los intereses del Estado. Argollo entonces seguiría siendo la parte renovada de la COP después de un tiempo, me parece, bastante oscuro en la COP, ¿no? Yo creo que hay que evitar. Yo lo veo a Argollo como una figura nueva, por supuesto, en la política mediática del país, pero creo que aquí lo que hay que evitar es caer en los individualismos, en buscar, ¿no?, figuras que puedan de alguna forma volverse caudillos de la población. Yo creo que hay una dirigencia nutrida, nueva, tanto en el campo social popular, me estoy refiriendo a los movimientos indígenas, que han tenido también un recambio de dirigencias en estos últimos meses, recambios a nivel de las elecciones subnacionales, que también lo vamos a poder, digamos, percibir de aquí a unos meses. Y obviamente tiene que haber recambio dentro de las filas sindicales. Entonces, yo creo que estamos camino a una nueva era de política, salirnos de este antagonismo que tú y yo siempre hemos estado criticando, es el más anti-más. Yo creo que se vienen tiempos nuevos, donde hay que comenzar a construir un país fuera de esta polarización que hemos tenido en los años anteriores. ¿Cómo se llevará ahora
con el gobierno y qué gestión se dará a este pliego petitorio. Ayer lo dije en esta guarida, en el gobierno ya hemos escuchado decir que no van a funcionar con pliegos. Aquí ya no funcionan los pliegos petitorios, que vamos a avanzar juntos. Escuché a más de una autoridad. ¿Cómo se ha recibido ayer? ¿Has tenido algún seguimiento? Porque en los medios no he visto gran cosa, salvo contadas excepciones, grandes medios, nada con C de la COBA. Es verdad, estábamos metidos en el fútbol, pero me da la sensación de que algunos medios no ponen estos temas en primer lugar, ¿no? Lo de la COP y estas manifestaciones y estas marchas, como que ya no está de moda, ¿no? Sí, mira, yo creo que ayer, la atención en realidad pública ha estado opacada por el partido de fútbol, porque además han salido 2 decretos supremos que luego los podemos comentar sobre el tema de los combustibles, la inversión y el Estado pública. tranca, ¿no? Claro. Pero, no, ayer yo estaba camino a la universidad, dicto clases allá en la avenida Montes, y yo vi una movilización grande, larga, prácticamente toda la columna vertebral que es desde la parte de abajo del San Francisco hasta la parte final de la Montes, había un acompañamiento de las distintas organizaciones en la presentación. Sí, Omar, tengo un pequeño video, si me permites, de Tupac García, que estuvo en el lugar y le habíamos pedido un pequeño reporte. Ayer no tuvimos el tiempo, pero hoy, si quieren, Inés, Anaí, lo podemos compartir con Omar y con los amigos y amigas. A ver. Muy buenos días, aquí Tupac García, corresponsal de Nodal en Bolivia. Nos encontramos cubriendo la movilización de la Central Obrera Boliviana que se realiza el día de hoy en contra del gobierno en la exigencia de la derogación de diferentes leyes que han ido en contra de los sectores populares, principalmente la ley de tierras aprobada el anterior jueves, que busca la reconcentración de la pequeña propiedad hacia la mediana propiedad, ampliando así la tenencia de tierra de la agroindustria. A eso se suma el reclamo en contra del intento de modificación de la ley laboral del trabajo, a lo cual también se pide la derogación de la ley de diferimiento de créditos por haber sido manipulada en beneficio de la banca privada, y otra serie de demandas sectoriales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que arranca en la ciudad de La Paz, en la Cervecería Nacional, con dirección al centro paceño. Ahí estaba, gracias a Tupac que comparte con nosotros esa percepción, esas imágenes que, reitero, no han salido en los grandes medios. Omar, ¿qué prevés para el futuro en este relacionamiento COP-gobierno? Bueno, primero en el reportaje que hacía Tupac, que hacía una síntesis interesante de los temas que se han tocado, se miraba de fondo y ahí se puede ver en pantalla que efectivamente ha sido una movilización larga, pero en principio lo que hay que tomar en cuenta es ahí estamos viendo, sí, es verdad, yo me remito también a las imágenes para mostrar una cantidad de manifestantes que no es menor. Ahí estamos ya con las imágenes en el centro paceño y en efecto estamos viendo una columna grande de manifestantes que están unidos bajo estos pedidos, ¿no, Omar? Sí, no, gracias por complementar esta idea. Mira, primero lo que hay que recordar es que la Constitución Política del Estado establece que las demandas salariales, los derechos de los laborales son, digamos, parte de la, de la democracia. Ahora, esto está también dentro del convenio de la OIT, artículos 169, 84, que establece que hay estas negociaciones con el gobierno. O sea, difícilmente el gobierno va a poder aislarse de estos compromisos internacionales, ¿no? Más allá que diga que ya, los tiempos de los pliegos se han terminado. Mira, lo primero que es importante explicar es que el pliego, o sea, las demandas laborales no se pueden simplificar únicamente a la propuesta de incremento salarial. Eso sería una simplificación demasiado minimalista. Muy reduccionista. Totalmente, porque fíjate tú, o sea, aquí lo que tienes en el pliego son demandas de muchos sectores que forman parte de la Central Obrera como ente matriz, pero estamos hablando de demandas sociales en salud, educación, vivienda,
Estamos hablando del sector productivo, que tiene que ver, por supuesto, con fortalecimiento del aparato estatal, con medidas de generación de empleo, estabilidad laboral que los compañeros están pidiendo y obviamente mejora de los ingresos. Estamos hablando también del sector económico como tal, y aquí entran dos temas, ajustes y presupuesto. En el tema de ajustes, la Central Obrera está, por supuesto, exponiendo la preocupación de la coyuntura actual y qué medidas el gobierno está planteando y cómo esto va a afectar a todos los bolivianos. No es una agenda solamente para los trabajadores asalariados, sino esto es una visión de país, de los ajustes económicos, del impacto sobre las distintas capas sociales. Y del otro lado, que veo como un tema igualmente importante, están los derechos laborales. Porque este es un país donde está la norma, pero en la realidad nadie la cumple. Entonces, por ejemplo, creo que se está pidiendo que hayan estas inspecciones del Ministerio de Trabajo de manera sorpresiva a las distintas empresas, unidades productivas del país, para verificar si se cumplen todos los principios de la Ley General del Trabajo, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de más de 100 demandas en su conjunto, que obviamente tienen que ser dosificadas, analizadas por el gobierno. Me parece que la COP está dando un tiempo de más o menos 10 días para que el gobierno pueda revisar, evaluar las demandas, y obviamente el gobierno establecerá cuáles son las instancias de diálogo, ¿no? Porque eso tiene que partir de una comunicación entre las distintas grupos sociales, capas sociales, repito, con relación al gobierno. Eso en cuanto a la marcha de la COP, queríamos darle un espacio que no hemos encontrado en otros medios. ¿Qué pasa con la gasolina, Omar? Que es el otro tema. Una vez que salimos de la emoción del fútbol, hay que volver a encender el auto, y algunos autos ya no encienden por este tema de la gasolina. Lo último que ha comunicado el gobierno es que se va a buscar a los responsables de esto. ¿Cuál es la lectura del economista? ¿Qué sacas en limpio de este último capítulo que Víctor Hugo Romero ha titulado La cisterna satánica? A ver si la podemos mostrar otra vez para Omar, que habíamos puesto en esta guarida. La cisterna satánica de los creadores de la serie B, dice Víctor Hugo Romero, de los creadores de la serie B, ahora viene la cisterna satánica. ¿Qué sacas en limpio, Omar? Bueno, primero como consumidor, luego como economista, porque desafortunadamente he sido también sujeto. Ahí está, Omar, mira, de los creadores de la serie B llega la cisterna satánica, ahí está. Se arruinó tu auto, Omar. Bueno, tuve el infortunio, ¿no?, de ser contaminado con la gasolina que tiene este problema, que el gobierno le llama que gasolina desestabilizada, pero en realidad es un exceso de goma que está generando la acumulación de carbonilo. Jorge Barraza, que es argentino, le dice la gasolina perreada, porque le han metido los perros a esa gasolina. Ahora aquí le podemos entender. ¿Verdad? Sí, claro, en otro sentido. Otro sentido, ¿verdad? No, perreada es que le han metido los perros, que está contaminada, ¿no? Claro, está sucia. Bueno, yo le he llamado la gasolina cloaca, ¿no?, un poco haciendo alusión también al denominativo que el propio gobierno ha puesto. Ahora, mira, para quienes estamos en la fila de de la solicitud de resarcimiento de daños, es más complicado, porque en principio lo que hay que ver es que los talleres están colapsados, y eso impide o limita a que se pueda hacer la verificación a tiempo. El segundo problema es que hay escasez de autopartes, entonces hacer la reparación en sí mismo demora, y obviamente cumplir con los requisitos que el gobierno ha dado, porque es una lista de requisitos larga, hace que este proceso de validación, verificación y de resarcimiento de daños pueda demorarse más de este mes de abril que el gobierno ha indicado, porque yo tenía ayer la duda, te comento cortito, porque el gobierno decía que se ha ampliado un mes, pero pareciera que la información fuera que la solicitud había que hacerla sí o sí hasta el 31 de marzo, y el mes que se amplía era solamente para el resarcimiento de daños, pero si la solicitud tú no la has hecho a tiempo,
esto podría quedar de alguna forma inválida. Ojalá que no haya estas interpretaciones antojadizas y realmente puedan indemnizar a todos. Esperemos que no. La unión hace la fuerza. Quienes se han organizado han tenido más fuerza. Estoy hablando del transporte, ¿no?, que ha parado y que nos ha tenido punta talón durante 2 días, pero luego han logrado un acuerdo con el gobierno. Los llaneros solitarios como tú, que está con su autito ahí solo en el universo, ¿tendrán que enfrentar más obstáculos o no? Bueno, esperemos que no, porque has hecho referencia al acuerdo del viernes pasado, donde, bueno, textualmente se dice que va a ser en favor absolutamente de todos los afectados, ¿no? Pero volviendo a la primera pregunta, que era muy interesante, tú decías, ¿qué está pasando con el control? Mira, de alguna forma el gobierno no termina de reconocer, primero, la responsabilidad administrativa de estos actos, y en este acuerdo, lo que se manifiesta es de que se está formando una comisión técnica entre el sector del transporte y el gobierno para hacer estas inspecciones sorpresa a los surtidores de gasolina, entendiendo desde el lado del gobierno que el origen del problema está en la distribución. Cuando, como bien tú mencionas, hay denuncias de camioneros cisterneros que dicen que el origen de la gasolina contaminada viene desde la importación del combustible. Y la pregunta es, ¿quién importa en este país combustible en grandes cantidades si no es el gobierno? Claro. Entonces, yo creo que no ha quedado claro todavía que la trazabilidad de dónde está realmente el origen del problema, y de alguna forma se está descargando el gobierno la responsabilidad a la distribución al detalle, lo cual yo creo que no es responsable. ¿Qué hacemos con las nuevas disposiciones? ¿Qué hacemos? Porque ahora hay que hacerlas cumplir, ¿no?, del Estado Tranca. Ayer 3 veces me han pedido mi fotocopia de carnet de identidad, pero me van a salir de las orejas las fotocopias de carnet de identidad. Estamos haciendo cola, estamos sufriendo, y en las colas, ayer, por ejemplo, hice una cola muy temprano en el Cerecí, y ¿qué crees que dice la gente? Pero no, que no iba a haber Estado Tranca. Sigue habiendo tranca, sigue habiendo fila, y bueno, en el gobierno dirán, a ver, un ratito, déjennos respirar, aquí está el decreto, vamos por paso, ¿no? Como dice Rodrigo Paz, ¿no? La patria no se rinde, la patria espera. Bueno, ahora la patria ha prometido tener un Estado que no sea tranca. Hay que ir, yo entiendo, un paso después del otro. No tiene Rodrigo Paz ni ningún presidente una varita mágica. ¿Está bien enfocado este decreto sobre estas medidas para ya no ser un Estado tranca? Bueno, más allá de este denominativo que el presidente le da, hay la necesidad de simplificar los procesos administrativos en el Estado. Es una realidad, hay una cultura del el folder amarillo en el país que hace que estemos todo el tiempo haciendo tramitología, lo cual lógicamente genera un perjuicio para digamos, los bolivianos. Para el tiempo, hablando de tu libro otra vez, para nuestro tiempo que es tan valioso. Valioso que nos roba el Estado haciendo estos procesos. Pero yo no creo que sea es un tema estructural que hay que verlo desde la reingeniería del Estado, porque digamos, los simples decretos como tal no necesariamente van a tener un impacto directo, ¿no? Te repito, o sea, vamos al ejemplo de la indemnización, porque hace 2 meses el gobierno ha dicho que iba a indemnizar el pago de el daño que se ha hecho a los motorizados, y en 2 meses prácticamente no lo había hecho. Entonces, creo que el discurso del Estado tranca queda nomás como un discurso, y más bien, y ahí, digamos, lo interesante es que esta semana lo que en realidad se ha aprobado, aprovechando un poco el tema del fútbol, es han vuelto las subvenciones al país, pero no para el consumidor final, sino ha vuelto para los productores, porque fíjate tú, el decreto supremo 5599 lo que hace es dar $30 por barril de crudo producido en el país, adicional a todas las empresas extranjeras que producen en el país. Actualmente el precio está congelado en 65, con estos 30 que se les está dando, básicamente se está equiparando el precio nacional al internacional. Entonces es una medida de incentivo al sector privado, pero obviamente
implica recursos del Estado, y es aquí donde, digamos, el discurso de eliminar la subvención para reducir el gasto fiscal, pues no se aplica. De Yapita, porque la pelota me está tocando la puerta, el análisis sobre el partido de ayer, y el alivio tributario, ¿el anillo para cuándo? ¿Para cuándo el alivio tributario? Bueno, parece que vamos a tener que esperar todavía algunos largos meses, porque se ha anunciado el decreto, pero todavía, la ley que va a llegar a la Asamblea, no ha llegado, eso va a demorar, pero lo que sí puede adelantarse, y termino esto como primicia, porque la propuesta del gobierno de presentar una ley de promoción y protección a las inversiones ya está lista. Y esta ley, lógicamente, plantea, digamos, incentivos tributarios para empresas extranjeras muy laxos. Y creo que este va a ser un tema de bastante sensibilidad para el país en las próximas semanas. Sobre todo porque después del anunciado perdonazo en impuestos, hay gente que está esperando algunas modificaciones, ¿no? Me llama la atención que no se haya tomado en el tiempo, en el paraguas del perdonazo, la pandemia que ha lastimado tanto al país, al mundo, ¿no? Y en particular a las pequeñas empresas. Veremos qué sucede en la siguiente visita de Omar acá, con el libro bajo el brazo, Omar, para que lo podamos presentar y podamos entrar más en detalle. Gracias, como siempre, por estar acá. Oh, gracias a ti, un gusto y bueno, saludos a todos. Sí, y ahora viene mi colega, Gringo González, que es otro dueño de La Guarida, que va a hacer el análisis junto a Jorge Barraza, que está en Buenos Aires, y van a ver, sacar pañuelos, consolarse, mirar el futuro. Lo único que yo pido es ternura con estos chicos. Eso a mí me toca el corazón. Tan jovencitos y con una responsabilidad tan grande. Y repito, duele el dolor de Villegas. Vamos a la pausa y ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. El fracaso o el éxito es por culpa de uno, ¿no? El mismo pueblo no tiene un centro de salud que les dé esa seguridad. Transitar al socialismo por la vía pacífica, ¿no? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Iskra del Sur. Soy inmigrante, un ambulante. Lo hermoso que es nuestra amada Bolivia con tu bandera ahí. Pero hay gente que le teme a lo diferente. En Bolivia, muchas mujeres cargan a sus niños en Uruguay. Al principio sí ha sido difícil porque, al menos en Tarija, el trato que tenemos con las personas creo que es un poco más caluroso. Una forma de llamar a la integración de nuestros pueblos de América Latina. Estamos nuevamente con la mitad de cada pueblo. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Reciban un saludo revolucionario del movimiento de feminismo comunitario de Aviala. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen, nos olvidan sus nombres, por favor, señor presidente. En la lucha venceremos, con amor convenceremos. Jayaya, Marcachirinaca. Arma Campos. Como una historia de terror que siempre te toca leer.
nuestras compañeras y nos estaban sufriendo violencia doméstica. Dará la piel, 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. Historia de terror que siempre te toca leer. Sentir vergüenza, amor, miedo, sentir rechazo. Otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo. ¿Quién había ya la televisión? Con nacer mujer. Las estrellas de la comunidad LGBTIQ+ de Bolivia y el mundo en cada programa de Orgullosamente. ¿Qué son los deseos para ti? ¿Tú qué vas a hacer si no estoy ahí? Como siempre tenemos grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. La verdad, cuesta decir buenos días, ¿no? Cuesta decir buenos días, porque estos no son pues buenos días. Sobre todo para los futboleros, ¿no? Y sobre todo para esos futboleros que son muy exitistas, ¿no? Que les gusta el triunfo, que no conciben el fútbol si no es a través de la victoria de su equipo, de su selección, etc. De pronto quienes interpreten el fútbol de otra manera, lo vean un poquito más como un fenómeno, diríamos, a mediano plazo o a corto plazo inclusive, ¿no? Porque el problema del futbolero es que generalmente quiere que su equipo gane hoy. Y si hoy no gana el equipo, que se vayan todos, ¿no es cierto? Esa es inmediatamente la reacción del hincha. Voy a tomarle la temperatura a quien está a unos cuantos kilómetros de acá, pero que seguramente como nosotros ha sufrido lo que hemos sufrido anoche al ver perder a la selección de Bolivia. Le mando un abrazo grandote hasta Buenos Aires a Jorge Barraza. ¿Cómo estás, Jorge? Aquí invadiendo tu espacio, como estás viendo, esperando tu pronto retorno. Y bueno, no sé si compartimos esa sensación, esa profunda mezcla de, no sé si es tristeza, no sé si es frustración, bronca, o quizás un poco de todo, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Te mando un abrazo. Ahora te escucho. No estaba escuchando lo que decías, no tenía audio de retorno. Ya, sí, rapidito. Primero darte la bienvenida en tu espacio, es muy curioso, ¿no? Yo aquí ofreciéndote la bienvenida en tu lugar, esperando tu pronto regreso, te decía, y claro, decía también, no sé si compartes esa mezcla de sensaciones que nos ha dejado el partido de anoche allá en México, cuando vimos perder a Bolivia, una mezcla de dolor, frustración, bronca, en fin, tantas cosas, tantas sensaciones, y en el fondo también quizás un poquito de cierto alivio, pensando en que, por ejemplo, y seguramente lo vamos a charlar más adelante, Jorge, no fue pues la catastrófica presentación de Bolivia en la Copa América, por ejemplo, la más reciente Copa América, dejó, diríamos, una buena sensación o buenas sensaciones la selección, a pesar de lo duro, de lo difícil que es digerir esta derrota. No sé si compartimos esas mismas sensaciones, tú allá en Buenos Aires, nosotros aquí en La Paz. ¿Cómo vas, gringo? Bueno, en una Buenos Aires que efectivamente se está tropicalizando, ¿no? Porque estamos a 1 de abril y hace mucho, pero mucho calor, una humedad terrible, y bueno, es lo que dicen, hay un cambio climático. Pero bueno, vamos al partido. No fue una derrota de las tradicionales, de las clásicas de Bolivia. Fue una derrota con honor. Dejó el alma Bolivia. Lo tuvo acorralado a Irak durante larguísimos minutos. Dominó el partido en una proporción como de 65% a 35%. O yo me animaría a decir que más. Es una derrota que duele, primero porque te queda fuera del Mundial, eso es lo concreto, pero duele más por la forma en que jugó bien, jugó como no juega nunca. Yo creo que el técnico ha hecho un milagro, agarró los restos de Bolivia y armó este equipo en muy poco tiempo, armó un equipo muy competitivo. Ayer compitió
Bolivia, contra un equipo, cuidado. La gente dice, pero Irak, ¿qué es? No, mostró que es un equipo muy tremendo, combativo, tremendo, un equipo físicamente buenísimo, que hizo una presión tremenda. La presión que le hicieron a Miguel Terceros es increíble. Ellos sabían, como lo sabía también el técnico de Surinam, porque lo dijo, que Miguel Terceros es un gran jugador y que había que marcarlo mucho porque por ahí podían tener un problema. Y lo mismo debe haber pensado Graham Arnold. Graham Arnold es un australiano que es un técnico extraordinario. En el Mundial anterior llevó a Australia al Mundial. Ahora lo contrató Irak y también lo llevó. Es un técnico bárbaro. Ahí estamos viendo pero ahora lo vamos a volver a ver eso. Ahí hay una falla de Efraín Morales, ¿no? Retrocede mientras el delantero avanza y el otro le ganó la posición y vino al gol. Ahí está. Pero a lo que voy, me gustó mucho Bolivia, me gustó su actitud. Así va a ir para adelante Bolivia. Yo creo que ya tiene el técnico y tiene el equipo para la próxima eliminatoria. Lastimosamente ahora hay que esperar la próxima eliminatoria. Pero bueno, Bolivia ya estaba liquidado. Este técnico lo que hizo era ponerlo en un respirador artificial y prácticamente estuvo a punto de ir al Mundial. Estuvo, a nada de ir al Mundial. Entonces, es muy meritorio todo y por eso las sensaciones encontradas. La tristeza por un lado y la satisfacción de verlo jugar así a Bolivia, que nunca juega así. No sé si te pasó a vos. Sí, no, de acuerdo, coincido, Jorge, coincido. Y creo que varias cosas, ¿no?, para analizar. En líneas generales, en Argentina hay una definición bien interesante, bien futbolera, que es la de ligar, ¿no es cierto?, cuando un equipo liga o no liga, ¿no es cierto?, que es cuando tiene un poquito de suerte, un poquito de fortuna, que por supuesto, a la par de toda la preparación que puedas hacer, el trabajo táctico, técnico, físico, psicológico, etcétera, tienes que tener un cachito de suerte, ¿no es cierto?, ese elemento que, como dicen muchos, la suerte no te va a ayudar siempre, no va a estar, pero, ¿sabes qué?, si tú estás trabajando, puede que la suerte te acompañe. Si te encuentras trabajando, la suerte seguro que te va a acompañar mejor. ¿Qué pasó? El día contra Surinam, no sé si tú recuerdas, las nuestras, las que se acercaban al arco, 2 por lo menos de ellas, entraron. Ayer pudimos haber jugado 1 hora más y no había forma de que entre una pelota. No ligamos una pelota en el área de Irak. Y segundo, eso tiene una explicación, ¿eh? Sí. Tiene una explicación táctica y ahora la conversamos. De acuerdo, pero cierro con esto. Contra Surinam, en la otra área, ¿qué pasaba? Que los surinameses se fallaron cuando menos unos 3 goles, pero imposibles de fallar, que ningún equipo te los falla. Ayer Irak no falló, pero Surinam sí falló. Entonces ahí se dieron un poco... o se dio ese alineamiento de astros, si quieres llamarlo de alguna manera, que además del buen rendimiento del equipo, de estar ahí, de trabajar, etcétera, esa suerte un poquito nos sonrió. Ayer, desgraciadamente, cualquier remate de fuera del área o dentro del área, siempre se chocaba con una pierna, una canilla, una cabeza, algo de un iraquí. El arquero jugó un muy buen partido. Tienen un zaguero central que es extraordinario, que yo lo veía yendo a cabecear a los corners, comía a la mitad. Tremendo jugador este muchacho, el menenudo ese de barba, ¿no es cierto?, que era un tremendo jugador, y bueno, le salió todo anoche a los iraquíes y a los bolivianos, desgraciadamente, parece que la suerte se nos acabó en el partido frente a Surinam. Eso es una primera lectura. Lo que yo quería consultarte, Jorge, en primera instancia, es si te pareció oportuno que Villegas haga los cambios que hizo, ¿no? Recordarás tú que cuando enfrentamos a Surinam, él... tuvo, diríamos, un esquema un poquito más conservador, poniéndolo a Cuellar como volante de contención y adelante, ¿no es cierto?, lo puso a este muchacho, hijo de Matagoleiro. Monteiro, exactamente, Enzo Monteiro. Ayer ¿no es cierto? Ayer incorporó una variante sacándolo a Cuellar y dejando un poco la tarea de marca a Robson Mateos y a Villamil, ¿no es cierto? Que diríamos son volantes mixtos, pero no es precisamente su fuerte la marca, y privilegió adelante, lo puso a Viru, ¿no es cierto? Paniagua, y además lo puso, ya esta vez como titular, al paraguayo, ¿no es cierto? Al centro delantero, a Godoy, exactamente. ¿Qué te parece eso? ¿Fue acertado eso? Que fue en realidad lo que los sorprendió a los surinameses, porque no contaban con esos jugadores, no los habían referenciado, como sí lo habían hecho con Vaca, con Miguelito, etcétera. ¿Te parece que fue acertada esa decisión de Villegas?
A ver, el cambio de Monteiro, o mejor dicho al revés, Godoy por Monteiro, era cantado, porque el otro día no le fue bien a Monteiro. Y además no es el primer partido que no le va bien. Estuvo en varios partidos de la eliminatoria que lo puso Villegas y no funcionó. Le dio muchas oportunidades. Y el paraguayo, Godoy, había mostrado que era un jugador muy inteligente, muy vivo para moverse dentro del área. Entonces ese cambio era un poco cantado. El otro me sorprendió por completo. Yo en este equipo, para mí, Cuéllar juega siempre. ¿Por qué? Porque si vos dejás ¿cómo se llama? La recuperación a cargo de ¿cómo se llama? De Villamil, es insuficiente. No es un jugador con movilidad, no es un jugador que trabe con todo, no es un jugador que vaya al choque, que vaya a romper líneas, que vaya a romper juego. Para mí Cuéllar era número puesto, me sorprendió, eso me sorprendió, el otro no. Ahora, estos jugadores son irreprochables, todos han dado lo máximo. Ayer comete un error Efraín Morales, que es lo que estamos viendo ahí. Ustedes fíjense, él viene hacia atrás cuando la pelota, viene buscando su ubicación hacia atrás, cuando la pelota está en la derecha. ¿Y qué pasa? Y el 9, muy vivo, con mucha experiencia, va al encuentro de la pelota. Y entonces ahí se produce el gol, que es el gol definitivo. Ahora bien, cuidado, voy a decir de las situaciones de gol que no hubo. Claro, a los 8 minutos se pone en ventaja Irak. ¿Y qué hizo Irak? Se refugió, y ahí ya le costó a Bolivia, porque había mucha, pero mucha gente atrás. En todos los centros, porque hubo como 20 corners a favor de Bolivia, pero en todos estaban los 11 jugadores de Irak en su área. Así te resulta difícil, sobre todo porque no hay cabeceadores en Bolivia. Y además, porque Bolivia depende de la creación de Ramiro Vaca y de Villamil, justamente los dos jugadores más flojitos. Tienen que jugar porque no hay otros. Pero el día que Villegas encuentre dos jugadores mejores que Ramiro Vaca y que Villamil, vuelan. Porque bueno, el 10 tiene que crear algo, ¿no? Y Ramiro Vaca es un jugador que a lo mejor pone una pelotita filtrada, pero nada más. En el gol yo escuché que dijeron pase de Villamil a Moisés Pañao. No fue un pase. Él pateó mal, y el otro chico, que es bárbaro, vivísimo, paró la pelota y la metió en el ángulo. Muy bueno este Pañao, tiene un futuro extraordinario, él y Terceros también. Y Terceros ayer no podía hacer el abrelatas. ¿Por qué? Porque estaba muy marcado. Era una cosa tremenda cómo lo presionaban. Era muy difícil crear situaciones de gol así, ¿no? De acuerdo, además solo, Jorge, yo veía que cuando tomaba la pelota Terceros, levantaba la cabeza para tratar de armar una pared, ¿no es cierto?, encontrar una sociedad o alguna cosa parecida. Nada, todos se alejaban, parecían que le tenían terror a la pelota anoche muchos jugadores que uno supondría son los llamados justamente a decirle, ven Miguelito, estoy acá a tu lado, o cercarlo a Miguelito. Hubo un momento en el que Miguelito tenía en torno así 4 jugadores de Irak, y ningún compañero de... Pero terrible. Sí. El técnico Graham Arnold, evidentemente el técnico de Irán, vio videos de los partidos de Bolivia. Porque el tipo dijo, a este hay que marcar, este no se tiene que mover. Y no se pudo mover. Así todo, mostró una actitud extraordinaria. Tercero, nunca se amansó, nunca se achicó, fue con todo. Pero bueno, el rival también juega. ¿Y sabe cuál es el problema de Bolivia? Estos medios que tiene son medios que nunca pisan el área. Nunca te pisa el área Ramiro Vaca, nunca la pisa Robson y tampoco, mucho menos Villamil. Claro. Entonces, vos necesitas que los volantes en algún momento, en alguna pelota, se despeguen y entren al área. Y lo mismo para triangular con Miguel Terceros. Nadie se le acerca para triangular. ¿Con quién va a triangular? ¿Con los otros delanteros? No, porque los otros están en su lugar. Lo que me gustó fue Nava. Nava se sabía que podía aportar y entró y cambió la dinámica del equipo, ¿no?
Sí, seguro. Respecto a desempeños personales, probablemente uno de los poquísimos errores de Morales en este repechaje haya sido justamente el del segundo gol de Irak, que fue el gol lamentablemente definitivo del que Bolivia no pudo recuperarse. Fue una mala salida. No sé si tú recuerdas, Jorge, en el segundo tiempo le pusieron una tarjeta amarilla a Morales porque salió con una fuerza desmedida en contra de un rival de Irak, le metió un codazo en la cara, etcétera. ¿Recuerdas ese pasaje? Claro, minuto 71, sí, lo recuerdo. Bueno, ese así tenía que haber salido en el momento en que fue a pelear esa pelota que derivó lamentablemente en el gol. Después, cuando se dio vuelta, el delantero ya le había sacado ventaja, Roberto Carlos no fue al cruce, fue realmente camino libre para que el delantero de Irak pueda concretar. Y en el primer gol, el error de Medina, ¿no? Que no toma bien la marca del hombre que va a cabecear. Y un dato curioso, Jorge, fueron 16 corners los que tuvo, tiros de esquina que tuvo Bolivia ayer, y Irak solamente tuvo 2. Uno que fue justamente el que se produce después de la sacada de Vizcarra, es espectacular atajada del Billy, pero además el gol, ¿no es cierto?, que es el descuido de Medina, para mi gusto, no toma bien la marca Medina de ese hombre, que llega solo prácticamente a cabecear frente a Vizcarra, y el segundo córner, ya cuando se languidecía el partido, cuando ya no había tiempo, llevaron la pelota hasta la esquina, cobraron el córner y prácticamente el partido terminó. Con ese semejante dominio, con semejante intensidad, 16 córners tirados por el equipo boliviano, y yo no recuerdo la verdad uno que realmente haya valido la pena. La mayoría de ellos ejecutados por Ramiro Vaca, parece que es el hombre indiscutible para meter los córners, pero la verdad es que todos eran muy mal ejecutados, ¿no? Además que no tenemos, como tú dijiste, alguien que capitalice de cabeza en el área, Jorge. No, seguro. Aparte, si te fijabas, el equipo de Irak tiene un biotipo físico que yo creo que incluso es superior al de Surinam, que eran grandotes. Pero esto ¿cómo corrían? Te digo, fue un partido de una intensidad impresionante, un partido de una vibración. A mí me encantó, fue un partido bárbaro, como neutral para verlo, buenísimo, neutral. Yo iba para Bolivia, ¿qué querés que te diga? Claro. Tengo el corazón boliviano ya, pero el partido me pareció bárbaro. Y eso de que, bueno, vas a jugar contra Irak, no, Irak, un equipo, claro, ahora le toca entrar al Mundial con Francia, con Senegal y con Noruega. Es probable que salga último Irak, pero de todas maneras me pareció un equipo más que respetable, Sí. Y eso de que cuando a vos te toca el repechaje contra un asiático y que es pan comido, se acabó. Todos los equipos son bravos y hay que respetarlos mucho y hay que cuidarse mucho y hay que mirarlos bien para poder enfrentarlos. Vos fíjate lo que son estos jugadores, lo que estamos viendo, los jugadores iraquíes, una garra, una intensidad metieron, un estado físico brutal. Y a ver, yo creo que sí, voy a ir a los dos puntos que vos mencionás. Efraín Morales en el gol que le da la victoria a Irak, él no mira al delantero. Si él mira al delantero lo sigue, pero él no miró al delantero, entonces retrocedió para tomar posición en el área, ¿no? Sin darse cuenta que el delantero iba para adelante. Cuando él quiso reaccionar ya estaba, el otro ya le había sacado 3 pasos y definió como los dioses, un gran goleador ese de la selección iraquí. Y en el primero, después de una tajada insólita, porque prácticamente es insólita esa tajada de ¿cómo se llama?, de Vizcarra, extraordinaria, sí, perdió la marca otra vez por marcar de atrás. Vos tenés marcada, en un córner tenés marcada de adelante, pues si el tipo te anticipa, ¡pum!, cabecea y es gol. No tiene defensa el arquero, ahí está. Seguro. Y ahí ese fue una fallita de Medina, pero ahora realmente, te digo la verdad, es muy mezquino encontrarle fallas a Medina o a Efraín Morales, que tuvieron una eliminatoria bárbara, que hicieron un repechaje bárbaro. No sé, me parece que no es justo. Efectivamente, Jorge, lo que sin duda le ha pesado a Bolivia es haber tenido un partido tan intenso en lo físico, en lo táctico, en lo emocional contra Surinam. Yo creo que si Bolivia hubiera llegado directamente a enfrentar a Irak en un partido, diríamos, probablemente la situación hubiera sido distinta. Y claro, no quiero hablar de Medina, ¿no es cierto? Que yo calculo que ayer Medina jugó infiltrado. No tengo información, este es simplemente un criterio muy personal. Él se había dicho de él que no iba a jugar el partido de anoche porque había tenido un desgarro microfibrilar.
o sea, una cuestión muscular que le iba a tomar por lo menos una semana para recuperarse. De pronto apareció, dijeron no tiene nada, ¿no es cierto? Y el hombre entró y jugó. Y claro, tú viste cómo salió, él mismo pidió el cambio, ¿no es cierto? Se resintió la lesión aparentemente, es probable que él haya jugado infiltrado o no con el 100% de sus posibilidades. Medina, que en el partido contra Surinam fue clave, fue vital, y que ayer definitivamente no gravitó, probablemente porque también lo taponaron muy bien, sabían que a ese muchacho había que cuidarlo, pero digo, el tema físico yo creo que le pasó factura ayer a Bolivia después del partido con Surinam, no sé si compartes esa idea. No, perdóname, no, voy a disentir. ¿Por qué? Te explico. Porque yo creo que ese partido contra Surinam le dio el tono de la competición, de cómo tenía que ser. Por eso Bolivia ayer jugó como jugó. Porque ya veo que los rivales son muy complicados. La gente dice, Surinam, ¿qué es Surinam? No es nada, no. Era algo Surinam. Tanto era que se perdió 3 goles insólitos, Surinam. Y claro, como dijiste vos, no ligó. Porque si ligaba Surinam era otro el resultado. Bolivia sí ligó, tuvo 2 y las metió las 2. Pero ahí Bolivia entendió cómo era el tono de los partidos, el tono de la intensidad, el tono físico, y estuvo a la altura. Eso es lo que duele. Jugó bien Bolivia, estuvo a la altura de los rivales, compitió bien y no le alcanzó. Esa es la bronca, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el técnico, Óscar Villegas, y este es el camino. Este es el camino para Bolivia. Seguir en esto y seguir buscando jugadores. Tiene que haber algún 10. Alguien que sea uno que rompa líneas, ¿no? Uno que genere cosas, así como lo hace este chico que estamos viendo, Moisés Paniagua, en la delantera, pero uno en 3/4 de cancha. Hay que aprovechar esta aparición bárbara de Paniagua y de Miguel Tercero y ponerle un 10 para que hagan un triángulo, ¿no? Me parece que sería bárbaro, como en alguna vez fue, qué sé yo, Echeverri, Platini Sánchez, Valdivieso, Melgar. Bueno, hay que encontrar 1 o 2 más. Pero bueno, es lo que tenés que enfrentar, ¿no? Hay que recordar esto, cuando Bolivia vuelve de la Copa América, iba último en la eliminatoria y en la Copa América fue un desastre. Cierto. O sea, empezó desde las cenizas este proceso y casi va al Mundial. Yo creo que jugando así, en el próximo Mundial, que también van a clasificar 7 probablemente de Sudamérica, se puede llegar. De acuerdo. A propósito, voy a traducirlo un poquito en números. Me traje aquí las estadísticas que siempre grafican un poco las cosas. Recordar que el ciclo había arrancado el 8 de septiembre con Costas como director técnico. Costas, argentino, Gustavo Costas, que es ahora entrenador de un equipito pequeño, ¿no? De allá de Argentina, ¿no, Jorge? Te la dejé picando, te la dejé picando. Chiquitito. No existe. Jugó 4 partidos el señor Costa y perdió los 4. ¿Sí? Perdimos contra Brasil, contra Argentina, acá en La Paz. Perdimos... Costa, gringo, sí. Costa es técnico de club, sí, no de selección. No, está claro, ampliamente demostrado. Perdimos con Ecuador también acá, y ahí evidentemente empezamos a resignar nuestras chances. Llegó Sago luego, que debutó el 16 de noviembre, y ahí, bueno, obviamente hizo lo lógico, ganarle a Perú aquí en La Paz, y después perdimos contra Uruguay. Fuimos a la Copa América, donde en el global, después de 3 partidos, perdimos 10-1, hasta Panamá nos ganó ese día, y digo hasta Panamá, que es un equipo absolutamente accesible. Nos ganó Estados Unidos, nos ganó Uruguay, y nos ganó Panamá. Lo echaron a Sago, y ahí es donde llega Villegas. Y mira cómo empieza Villegas, ganándole a Venezuela acá, a Chile en Santiago, a Colombia en Villa Ingenio. Además empezamos a jugar en Villa Ingenio, ese es otro dato que no es menor. Y bueno, después pasó lo que terminó pasando. En el balance general, Jorge, y este es un dato interesante también para tomarlo en cuenta, Villegas dirigió 22 partidos entre amistosos y partidos de eliminatoria y ahora el repechaje. De esos 22 ganó 8. Tampoco es que es una campaña extraordinaria. Empató 2 y perdió 12 partidos. Es decir, 40% de rendimiento, ¿verdad? Sobre 66 puntos posibles sacó 26. Un rendimiento, diríamos, bajito. Pero coincido contigo. Sigo creyendo que Villegas es el hombre para la selección nacional. No hay un mejor entrenador que él. Si quisieras pensar en traerte, por ejemplo, uno como este australiano, o qué sé yo, algún entrenador de esos que son campeones para clasificarte a los mundiales, tendrías que tener mucha plata que creo que la Federación Boliviana no la tiene, ¿no es cierto? Y para traer un tipo, un aventurero, un pícaro,
como decimos aquí en Bolivia, un pirata que no va a trabajar y que se va a llevar la plata y después te va a demandar. Yo creo que ahí es mejor nomás seguir apostando por Villegas. Coincido también con el tema del equipo, Jorge. Yo creo que hay que seguir buscando eso de generación espontánea, porque es un tema que también quisiera planteártelo ahora mismo. Hemos llegado, yo creo, a una bifurcación. Hemos llegado a un camino en el que tenemos que decir, bueno, de una vez vamos a hacer un proceso, vamos a ir a modificar las estructuras del fútbol boliviano y dotarle, por ejemplo, entre otras cosas, de verdaderos campeonatos de divisiones menores. El hecho de la eliminatoria del Mundial 2030, ¿va a ser el punto de partida o va a ser el punto de llegada? ¿La selección nacional va a ser el banco de pruebas o va a ser el lugar al que van a llegar ya los jugadores consolidados? Esas son preguntas que hay que hacerse y hay que ver qué es lo que va a decidir finalmente el señor Costa y toda la gente que lo acompaña respecto a ese proceso del que se habló, proceso de 10 años, que claro, cuando empezaron a tener triunfos y se acercó la posibilidad de llegar a este mundial, pocos se fueron olvidando del proceso. Ahora vuelve a salir el proceso, como ayer no se ha podido clasificar, hablan nuevamente de un proceso. ¿Pero proceso de qué? ¿Qué va a ser ese proceso? ¿Va a haber realmente campeonatos de verdad, de categorías menores? ¿Va a haber fútbol para niños desde los 8 años, de los 10, de los 14, de los 16? ¿Va a haber eso? ¿O vamos a estar todos esperando, prendiendo una vela a un santo para que algún día, por generación espontánea, por ósmosis o por ahí cayendo de algún árbol, aparezca un nuevo talento de Yungas, de Santa Cruz o de Cochabamba o lo que fuere? Ese es el tema. Yo creo que hay una gran base, Mostaza Mer lo diría, la base está, hay una gran base, falta un buen delantero, falta un distinto, un diferente, que no lo son ni Vaca, ni Villamil, ni nada, un diferente, un distinto, un Chichi Romero, un Diablo Echeverri, un Víctor Agustín Ugarte, ojalá Dios quiera algún día apareciera alguno de ellos, ¿no es cierto? Y yo creo que con eso, más esta base, tendremos un equipo realmente para discutir la próxima eliminatoria, Jorge. Mirá, con respecto al técnico te digo esto, yo creo que lo de Costas, Gustavo Costas, fue una elección fallida, ¿no? Costas es más técnico, le ha ido sensacional en todos los equipos donde estuvo, pero no bien, no muy bien, sensacional. Ha sido campeón en 5 países diferentes, ¿no? Bárbaro, pero en la selección no va. Entonces fue una elección fallida, no conocía el medio, no se metió nunca en la piel de la selección, yo qué sé. Pero lo de Sago fue una pérdida de tiempo tremenda, porque si ese tiempo era para Villegas, yo creo que Bolivia hoy estaba clasificada, porque hubiera tenido mucho más espacio para trabajar, para ver jugadores y demás. Yo creo que el técnico lo ha hecho muy bien, muy bien. Vos me decís, tuvo 40% de rendimiento. Bueno, Costas tuvo 0% de rendimiento. Sago debe haber tenido 10% de rendimiento o qué sé yo, le ganó a Perú nada más. Pero este sacó el 40%. Yo creo que con tiempo va a encontrar un 10%, con tiempo va a encontrar algún otro delantero. Ya encontró, mirá, Miguel Terceros, Nava, Paniagua, ahí hay 3 muy buenos valores. Encontró a Efraín Morales, que ayer comete este error, pero eso no quiere decir nada, no lo podés hundir por un error. Hay jugadores, va a aparecer alguno más, en 2-3 años tiene que aparecer algún otro jugador bueno, algún talento. Yo creo que la base está, como dijiste recién y como dijo Mostaza Mer, pero yo no haría otra vez volver a empezar de cero con otro técnico, y menos con un extranjero, que tiene que venir y no conoce nada. Este ya conoce todo. Oscar Villegas, conoce todo. Hay que seguir trabajando, porque además no te olvides que él parte de una base de un juguete roto. Estaba totalmente rota la selección y la armó, compite, juega bien. A mí me parece, yo saco un saldo muy positivo del juego y de la integración de los jugadores. Hay que seguir. Esta vez Bolivia no perdió como siempre, perdió de una manera muy diferente. Muy diferente, dejó el alma, lo metió contra los palos a Irak, que es un equipo muy difícil, y bueno, no generó porque también el rival juega y tuvo una táctica muy inteligente, ¿no? Se replegó. El jugador que vos decís de Irak que sacó todo es Hashem. Sí, la verdad fue una actuación tremenda, y bueno, y los jugadores que se pensaba que podían ser buenos, son los 2 que metieron los goles. Son el del primer gol es un jugador nacido nada más en Irak, pero se crió en Inglaterra y juega en el Luton Town. Es un jugador de un cierto prestigio, ¿no? Este que estamos viendo.
Y el segundo gol es el goleador histórico el goleador histórico de Irak. Bueno, así es el juego. Quería, si quedan 3 minutos, quería comentar algo de Italia, porque es algo que sacudió al fútbol mundial. No sé si está de acuerdo. Sí, no, perfectamente. Tenemos unos 4 minutitos. Justamente lo iba a plantear en términos de mal de todos, consuelo de tontos, suele decirse, ¿no es cierto? Y ojo, esto no es consuelo, pero viejo, estamos hablando de un equipo, de una selección que ha ganado 4 campeonatos mundiales y hace 3 que no puede llegar al mundial. Y ayer fue, francamente, vi el partido, me pareció avergonzante lo de Italia, impresionante. Pésimo. Pésimo, pero mira, yo le voy a pedir a la producción, es mucho más grave que no haber ido a los últimos 3 mundiales. Fíjate, le vamos a pedir a Inés en producción que nos muestre esta gráfica, esta. En el 2010, primero fue campeón mundial en el 2006, ahí con lo justito. Pero después fue 2010 eliminado en primera fase por Eslovaquia. En el 2014 eliminado en primera fase por Costa Rica. Y después no clasificó al mundial 2018, 2022 y 2026, siempre contra rivales menores. Ahora lo eliminó Bosnia, un equipo muy modesto, pero que lo pasó por arriba. No sé si vos estás de acuerdo, porque yo miré el partido. Lo de Italia me pareció vergonzoso. Todos metidos atrás tratando de que no le metiera un gol Bosnia, ¿no? Y incluso hasta la cancha de Bosnia, el estadio, un estadio muy, parecía el estadio de, no sé, del Porvenir, acá en Buenos Aires, ¿no? Una canchita. Y bueno, y te hablan de que son jugadores que juegan en la Premier League, que son jugadores que juegan en el Inter, en la Juventus. Bueno, eso hay que ir descartándolo también, porque ahí hay un montón de jugadores que ganan fortunas y demás, que tienen mucho nombre, pero que a la hora de jugar no jugaron nada. Y lo de Italia es grave, ¿sabes por qué? Te explico. La UEFA tiene 16 cupos. 16, una locura. Se quejan de los 7 cupos que podrían tener Sudamérica, pero no miran hacia adentro. Tiene 16 cupos. ¿Y cómo hace la UEFA? La UEFA arma 10 grupos. ¿Para qué? Y pone Inglaterra en uno, Alemania en otro, España en otro, Italia en otro, Francia en otro. Así, ¿para qué? Para que clasifiquen. Lo ponen en un grupo a Italia, España, Alemania, los grandes, con ¿cómo se llama? Con 4 rivales débiles, para que ganen el grupo sin problema y vayan al Mundial. Y aún así, Italia no lo puede hacer. Hace 3 mundiales que no puede. Y otra cosa que te quería decir era que, bueno, esto es eso, ¿no? Que yo creo que tiene demasiados cupos Europa. Me parece 16. Una locura, no sé cómo lo viste vos. No, de acuerdo, comparto contigo, y lo de Italia es francamente preocupante. A mí del que también me da mucha pena que no lo vamos a poder ver en el Mundial es a Lewandowski, ¿no? Que ayer su equipo perdió contra Suecia, otro partidazo, qué bárbaros los suecos, me impresionaron. Le ganaron a Polonia finalmente, ahí en los instantes finales, y Lewandowski también va a estar fuera del Mundial, otra figuraza que hubiera sido lindo verlo. Jorge, nos indican acá que el tiempo ya se ha completado, así que sí, dejamos materia pendiente, ¿sí? Un solo comentario porque va a alcanzar. Dale. Yo siempre digo esto, las placas tectónicas del fútbol se mueven muy lentamente, pero se mueven. Y vos fíjate que ya podemos decir que Italia es una ex potencia del fútbol. Ya no es potencia. Terminemos con eso, pues ya no lo es. Son 5 mundiales, que es un papelón insólito, ¿no? Y vos fíjate esto, mirá qué dato. Desde que empezó el nuevo milenio, desde el 2000 para acá, Ecuador clasificó a 5 mundiales, 5. Y Italia a 4. Es increíble, pero es así. Esto quiere decir que las placas subterráneas sí se mueven y generan cambios. Por eso de que llamar a las selecciones grandes, siempre se le dice grande Italia y ya no lo es, lamentablemente para ellos, ¿no? Tiene una hermosa historia, pero con la historia sola no podés jugar. Y bueno, y esto va para muchos, para Inglaterra, para muchos, ¿no? Y una sola cosa, ayer Argentina jugó contra Zambia, todo el mundo dice, Zambia no es nada.
pero lo vi muy bien a Messi. Yo no sé si viste el partido. Fue un Messi picante, veloz, profundo. Hizo un gol espectacular, le sirvió un gol ¿cómo se llama? A este chico Julián Álvarez. Fabricó la jugada del tercer gol. Iba a meter otro gol de penal y se lo dejó a Otamendi porque Otamendi se despedía del público argentino. Es decir, yo lo vi muy bien, yo lo vi como que los demás compañeros son más jóvenes y todo, pero están 1 o 2 escalones por abajo. Bueno. Listo, Jorge. Maten. Chao. Seguro que sí. Bueno, esos son los ojos del corazón con los que uno mira a su jugador favorito. Lo vamos a discutir cuando estés acá en La Paz, es mejor hacerlo cara a cara. Bueno, ¿sí? ¿Está bien? Son los ojos del corazón del señor Barraza, bueno, que obviamente todo lo que hace Messi va a estar bien. Cuando venga el Mundial me contás. Dale, quedamos así. Te estamos esperando, Jorge, vení pronto, ¿sí? Te mando un abrazo grande. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía. Esperemos que hayan disfrutado de este programa de hoy. Mañana nuevamente estará aquí a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos en Aviala Televisión, La Guarida, junto a Claudia Benavente. Con nosotros hasta cualquier ratito. Un cariño grande para todos. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de La Paz, hasta Chicala.